El hospital entregó por error mis resultados de compatibilidad a mi cuñada, y gracias a ese fallo descubrí un secreto familiar que llevaba décadas oculto. Llevo dándole vueltas a esto casi 3 semanas y necesito soltarlo en algún lado, así que perdonad si me enrollo. Voy a intentar contarlo en orden porque si no me va a salir un caos, pero avisadme si algo no se entiende. Para poneros en contexto, tengo 34 años y desde hace año y medio estoy en lista de espera para un trasplante de riñón. Enfermedad renal poliquística, la misma que se llevó a mi abuelo materno, así que en mi familia ya sabíamos más o menos lo que nos esperaba cuando empezaron a salirme los valores mal en las analíticas rutinarias. Estoy en diálisis peritoneal desde hace 8 meses, y mientras espero a que aparezca un donante de cadáver compatible, el nefrólogo nos propuso estudiar a mi familia por si alguien podía ser donante vivo. No hacía falta que fuera perfecto al 100%, pero cuanto más compatible, mejor pronóstico a largo plazo. Se ofrecieron varios: mi padre, mi madre, mi hermano Marcos y hasta mi tía Empar, la hermana de mi madre. Cada uno pasó por su ronda de análisis de sangre, tipaje HLA y demás pruebas que ni entiendo del todo. La verdad, porque cada vez que el médico me lo explicaba yo solo asentía y pensaba en si me iba a tocar pasar por quirófano pronto. El hospital nos dijo que los resultados tardarían unas 3 semanas en estar completos, porque hay que cruzar muchos datos, y que nos llamarían para dar cita y explicarnos todo en consulta. Aquí es donde empieza lo bueno, o lo malo, según se mire. Resulta que en el sistema del hospital, por lo que luego me explicaron, mi historial y el de mi cuñada Laura estaban vinculados de una manera rarísima. Laura es la mujer de mi hermano Marcos. Llevan juntos casi 10 años, y ella también es paciente de ese mismo hospital, porque hace un par de años tuvo un tema de tiroides y la siguen ahí. Al parecer, cuando yo di mi consentimiento para el estudio, en algún momento del proceso alguien introdujo mal el número de historia clínica y mis resultados de compatibilidad, el informe completo con los datos genéticos de toda la familia que se había hecho las pruebas. Se enviaron por el portal del paciente a la cuenta de Laura en lugar de a la mía. Yo me enteré porque Laura me llamó un domingo por la tarde con una voz muy rara, como si hubiera visto un fantasma. Me dijo que tenía que hablar conmigo, que era importante, y que prefería que fuera en persona pero que no podía esperar. Yo pensé que le pasaba algo a ella o a mi sobrina, así que me asusté bastante. Quedamos en una cafetería cerca de mi casa, sin Marcos, cosa que ya me pareció raro porque ellos hacen todo juntos. Cuando llegó, Laura tenía el móvil en la mano con una captura de pantalla del portal del hospital. Me dijo que le había llegado una notificación de resultados disponibles, que pensó que era de su revisión de tiroides, y que al entrar se encontró con un documento larguísimo con mi nombre y los nombres de toda mi familia. Al principio pensó que era un error informático sin más, y que se lo tenía que reenviar a alguien, pero como es enfermera de formación, aunque ahora trabaje en otra cosa, empezó a leerlo por curiosidad profesional, y ahí fue cuando algo le chirrió. El informe incluía los perfiles de compatibilidad de mi padre, mi madre, Marcos y mi tía Empar, comparados con el mío. Y había una columna, no me preguntéis el nombre técnico exacto porque no lo recuerdo bien, algo relacionado con los marcadores de parentesco biológico que se calculan automáticamente cuando se hace un estudio de compatibilidad familiar y que sirve para confirmar que efectivamente el donante es pariente de quien dice ser, porque por lo visto es un protocolo estándar para evitar fraudes en donación. Laura me dijo que en esa columna, junto al nombre de mi padre, no ponía lo que se supone que debía poner. Se supone que si un padre biológico se hace la prueba con su hija biológica, el sistema marca algo así como parentesco confirmado, primer grado. Pues en mi informe, junto al nombre de mi padre, ponía parentesco no confirmado, y junto al de mi madre y mi hermano, sí que ponía lo que correspondía. Yo al principio pensé que era un error del hospital, otro más, sumado al de habérselo enviado a ella. Le dije eso mismo, que seguro que se habían equivocado al cargar los datos, que con lo mal organizados que estaban seguro que habían mezclado también los marcadores. Laura me miró con una cara de pena que todavía recuerdo, y me dijo que ella también quiso pensar eso al principio, pero que había otra cosa que no me estaba contando, y que por eso había querido verme en persona antes de que yo viera el informe por mi cuenta, porque no quería que me enterase sola, leyendo un PDF sin que nadie estuviera conmigo. Me enseñó el documento entero. Y ahí, en la comparación entre mi padre y mi tía Empar, que se habían hecho la prueba también entre ellos, porque el protocolo cruza a todos los donantes potenciales entre sí para tener el máximo de datos posible.
Aparecía otro resultado que no cuadraba con lo que yo siempre había creído. Resulta que mi padre y mi tía en par, que se supone que no tienen ningún parentesco porque ella es la hermana de mi madre, compartían un porcentaje de ADN compatible con ser medio hermanos. Ahí sí que se me heló la sangre. Yo me quedé mirando la pantalla sin entender nada. Y Laura me cogió la mano y me dijo que lo sentía muchísimo, que ella no tenía ni idea de qué significaba aquello, pero que le parecía que yo tenía que saberlo antes de que nadie más lo viera, y que por eso me había llamado directamente a mí, y no a Marcos ni a nadie de la familia, porque no le correspondía a ella decidir quién se enteraba primero de algo así. Pasé esa noche entera sin dormir, dándole vueltas a 1000 escenarios. Lo primero que pensé, como cualquiera, fue que a lo mejor mi padre no era mi padre biológico. Pero los datos con mi madre y con Marcos estaban bien, y con mi padre lo que fallaba era justo esa columna del parentesco confirmado conmigo, no la compatibilidad genética general, que según Laura seguía dando un porcentaje alto, simplemente no marcaba el check de primer grado directo como se esperaría entre padre e hija. Y luego estaba lo de mi padre y mi tía en par apareciendo como posibles medio hermanos, lo cual no tenía ningún sentido porque mi padre es hijo único, o eso me habían dicho siempre. Al día siguiente llamé al hospital hecha un manojo de nervios y pedí hablar con la coordinadora del programa de trasplantes. Le expliqué lo que había pasado, que mis resultados habían llegado por error a otra paciente y que además había cosas en el informe que no entendía y que me estaban generando mucha angustia. La mujer se puso muy seria. Se disculpó muchísimo por el fallo de envío. Dijo que iban a abrir una investigación interna, porque eso era una brecha de confidencialidad grave. Y me citó para 2 días después con el genetista del equipo para que me explicara los resultados con calma. Esos 2 días fueron eternos. No le dije nada a mi madre ni a mi padre todavía. No sabía ni por dónde empezar. Sí que hablé con Marcos, porque Laura le había contado que había hablado conmigo de algo importante, aunque no le dio detalles porque me prometió que me dejaría a mí decidir cuándo y cómo contarlo. Mi hermano se presentó en mi casa esa misma noche preocupadísimo, pensando que me habían dado malas noticias sobre mi salud, y cuando le expliqué lo que decía el informe se quedó tan blanco como yo. En la cita con el genetista, un hombre mayor muy amable que se notaba que llevaba 1000 años haciendo ese trabajo, me explicó con dibujitos en un papel lo que significaban esos marcadores. Me confirmó que, efectivamente, según los datos genéticos, la persona que yo conocía como mi padre no era mi padre biológico, aunque sí compartíamos un parentesco compatible con tío y sobrina, o con medio hermano y sobrina. Vamos, un parentesco de segundo grado, no de primer grado como debería ser entre padre e hija. Y entonces até cabos yo sola, antes de que él terminara de explicármelo. Si mi padre y mi tía en par compartían ADN compatible con ser medio hermanos, y yo compartía con mi padre un parentesco compatible con tío y sobrina, eso solo podía significar una cosa: que mi padre biológico no era el hombre que me había criado, sino alguien de su misma familia. Y la única persona que encajaba con eso, la única que podía explicar ese porcentaje de compatibilidad, era su hermano. Solo que mi padre, según toda mi vida, había sido hijo único. Salí de esa consulta con la cabeza a punto de estallar y fui directa a casa de mi abuela, la madre de mi padre, que por suerte todavía vive y tiene la cabeza perfectamente lúcida a sus 86 años. No le dije nada del informe. Solo le pregunté, sin venir mucho a cuento, si mi padre había tenido siempre hermanos o si había sido hijo único. Ella se quedó callada un rato larguísimo, de esos silencios que ya te dicen todo antes de que la persona abra la boca, y luego me preguntó por qué quería saber eso justo ahora. Ahí le conté todo, lo del error del hospital, lo de Laura, lo del informe, lo que me había dicho el genetista. Mi abuela se puso a llorar, y os juro que en toda mi vida la había visto llorar así, ni siquiera en el entierro de mi abuelo. Me confesó que sí, que mi padre había tenido un hermano mayor, Ramón, que había muerto joven, con apenas 20 y tantos años, en un accidente de coche, mucho antes de que yo naciera, tanto que mi propio padre casi nunca lo mencionaba porque le costaba demasiado hablar de ello. Pero eso no explicaba nada, porque si Ramón había muerto antes de que yo naciera, no podía ser mi padre biológico. Mi abuela me dijo entonces que había más, que Ramón había dejado un hijo, un niño que había tenido con una chica del pueblo con la que no llegó a casarse porque la familia de ella se opuso, y que ese niño se había criado sin saber quién era su padre biológico, porque la madre se había ido a vivir a otra ciudad y había rehecho su vida.
Mi abuela había perdido el contacto con ese nieto hacía muchísimos años, casi 30, y siempre le había dolido en el alma no haber podido conocerlo ni ayudarle nunca. Pero la madre del niño nunca quiso que la familia de mi abuela se acercara. Yo la escuchaba sin entender todavía qué tenía que ver todo eso conmigo, hasta que até el último cabo. Ese primo, ese hijo de Ramón, había crecido sin saber su origen, y en algún momento de su vida adulta, sin saberlo, se había cruzado con mi madre. Fui a hablar con mi madre esa misma noche. No podía esperar más. Le conté todo lo que había descubierto, y ella se derrumbó casi al instante, como si llevara toda la vida esperando ese momento y a la vez temiéndolo con todas sus fuerzas. Me contó que hacía 35 años, antes de casarse con mi padre, había estado saliendo brevemente con un chico que se llamaba Vicente, que ella no sabía nada de su familia, solo que se habían conocido en el trabajo de verano de una fábrica textil. La relación duró poco, unos meses, y terminó mal porque él, según mi madre, tenía muchos problemas sin resolver, mucha rabia que ella no entendía en aquel momento y que ahora, sabiendo lo que sabía, empezaba a comprender mejor. Después de romper con Vicente, mi madre conoció a mi padre en una boda de unos amigos comunes. Se enamoraron rápido, y a los pocos meses ella descubrió que estaba embarazada. Y aquí viene la parte más dura de contar, porque mi madre me lo dijo con la voz completamente rota. Ella no estaba 100% segura de si el embarazo era de Vicente o de mi padre, porque las fechas eran muy ajustadas. Decidió no decir nada a nadie, ni siquiera a mi padre, porque para entonces estaban muy enamorados. Él la trataba de maravilla, y ella tenía miedo de perderlo todo si contaba la verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que sabía de aquel otro chico y lo mal que había terminado esa relación. Se casaron cuando yo tenía apenas 2 meses de gestación, aunque de cara a la familia se dijo que llevaban más tiempo juntos de lo real para que las cuentas cuadraran socialmente, cosa muy típica de la época, por lo visto. Mi padre me crió, me quiso, me quiere, como su propia hija, sin sospechar jamás nada. Mi madre vivió con esa duda enterrada durante 34 años, sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi tía Empar, aunque ahora entiendo por qué mi tía siempre se ponía rarísima cuando salía el tema de mis orígenes o cuando alguien comentaba que yo no me parecía físicamente a mi padre. Empar sospechaba algo. Por lo visto siempre había sospechado, aunque nunca se atrevió a preguntar directamente. Cuando até el último cabo entendí que Vicente, el hombre con el que mi madre había estado antes de conocer a mi padre, era en realidad el hijo de Ramón, el hermano fallecido de mi padre. O sea, que mi madre, sin saberlo, había estado con el primo de mi padre antes de casarse con él. Y ese primo, sin saberlo tampoco él, porque según todo lo que hemos podido reconstruir después Vicente, nunca llegó a saber quién era su padre biológico. Resultó ser mi padre biológico real. Todavía me cuesta escribir esto con claridad, porque en su momento me costó entenderlo del todo. Básicamente, mi padre de toda la vida es en realidad mi tío biológico, porque su hermano Ramón es mi abuelo biológico, ya que Vicente era hijo de Ramón. Es decir, que el hombre que me crío es primo hermano de mi padre biológico, y a la vez, por parte de sangre de los Ramón, viene a ser como mi tío abuelo genético indirecto. El genetista me lo explicó con más precisión con el árbol dibujado, pero a mí la cabeza me sigue dando vueltas cada vez que lo pienso demasiado. Lo primero que hice después de hablar con mi madre fue llorar durante horas, no solo por la noticia en sí, sino por imaginarme lo que había sido para ella cargar con ese secreto sola durante 3 décadas y media, viviendo con el miedo constante de que algún día se descubriera, quizás sin imaginar nunca que sería precisamente un fallo informático de un hospital el que lo destaparía todo de la manera más inesperada posible. Lo siguiente que pensé, con la parte más práctica de mi cerebro, fue en el trasplante. Si mi padre no era mi padre biológico, eso explicaba por qué su compatibilidad conmigo, aunque decente, no era tan alta como cabría esperar entre padre e hija. Entonces me pregunté si Vicente, mi padre biológico real, seguiría vivo, y si por alguna posibilidad remotísima podría llegar a ser un donante compatible mejor que cualquiera de los que ya se habían hecho las pruebas. Con ayuda de mi madre, que se sentía en deuda conmigo, y quería hacer lo que fuera para ayudar después de todo lo ocurrido, localizamos a Vicente. Vive en otra provincia. Se ha vuelto a casar. Tiene 2 hijos ya adultos, y cuando mi madre le llamó después de tantísimos años, al principio él no se acordaba casi ni de ella. Fue una conversación rarísima y muy incómoda para todos. Como os podéis imaginar,
en la que mi madre tuvo que explicarle, con muchísimo tacto, que existía la posibilidad de que él tuviera una hija de la que nunca había sabido nada. Vicente se tomó la noticia con una sorpresa enorme, pero para mi alivio, sin ningún tipo de hostilidad. Accedió a hacerse una prueba de paternidad, que confirmó lo que ya sabíamos por el informe genético del hospital. Y después, cuando le expliqué mi situación médica, se ofreció sin dudarlo a hacerse las pruebas de compatibilidad para el trasplante. Todavía estamos en ese proceso, así que no os puedo contar cómo termina esa parte de la historia, pero de momento los primeros resultados parecen prometedores, más compatibles incluso que los de mi hermano Marcos. En cuanto a mi padre, el que me crió, el único padre que conozco de verdad y al que sigo llamando papá sin ninguna duda en el corazón, mi madre decidió contarle toda la verdad después de hablar conmigo. Fue durísimo para los tres, sobre todo para él, que se sintió engañado durante 34 años, aunque con el tiempo y con muchísima terapia de pareja que están haciendo ahora, ha empezado a entender que mi madre no lo hizo por maldad, sino por miedo, y que en el fondo él nunca dejó de ser mi padre en todo lo que realmente importa. Me dijo, llorando como pocas veces le he visto llorar, que biología aparte. Él me cambió pañales, me llevó al colegio, me enseñó a montar en bici, me acompañó al hospital cada semana desde que empecé la diálisis, y que ningún resultado de laboratorio le iba a quitar eso. Mi tía Empar, cuando se enteró de que sus sospechas de tantos años por fin tenían una explicación, se sintió aliviada de una manera extraña, como si llevara media vida esperando ese momento sin saberlo del todo. Marcos, mi hermano, sigue siendo mi hermano en todos los sentidos que importan, aunque ahora sepamos que genéticamente solo somos medio hermanos por parte de madre, cosa que a él, para mi sorpresa, le ha dado exactamente igual, y me lo ha repetido unas cuantas veces por si me quedaba alguna duda. Y Laura, mi cuñada, la persona que sin querer destapó todo esto, se ha convertido en alguien mucho más cercano a mí de lo que era antes. Nos hemos hecho muy amigas en este proceso, y le estoy eternamente agradecida por la manera en que gestionó algo tan delicado, porque podría haberse limitado a reenviarme el documento por correo sin más contemplaciones, o peor, podría haberlo comentado con otras personas antes de hablar conmigo, y en cambio decidió protegerme y acompañarme desde el primer minuto. El hospital, por su parte, sigue investigando cómo se produjo el fallo de envío del informe, y ya me han confirmado que va a haber consecuencias internas y que van a revisar todo el sistema de vinculación de historiales para que no vuelva a pasar. Sinceramente, aunque entiendo que fue un error grave de protección de datos y que en otras circunstancias podría haber sido catastrófico para cualquier familia, en mi caso concreto ese fallo, por muy extraño que suene, terminó siendo el motivo por el que ahora tengo esperanza real de encontrar un donante mucho más compatible de lo que jamás hubiera imaginado. Todavía estoy procesando muchísimas cosas. La relación con mi madre está en un momento raro, mezcla de rabia, comprensión y ganas de reconstruir la confianza. Con mi padre hablo casi todos los días, más que antes incluso, como si ambos necesitáramos reafirmarnos constantemente que lo nuestro sigue siendo real. Con Vicente, mi padre biológico, la relación es todavía muy nueva y extraña. No sé muy bien cómo llamarlo ni qué lugar ocupa exactamente en mi vida, pero le estoy agradecida más allá de lo que las palabras pueden expresar. Si alguien ha llegado hasta aquí leyendo toda esta historia tan larga, gracias de corazón. Sigo sin saber muy bien qué hacer con todo esto emocionalmente, y agradecería si alguien ha pasado por algo remotamente parecido, aunque dudo que exista una casualidad tan rebuscada como la mía, que me cuente cómo lo llevó, porque la verdad es que algunos días siento que estoy dentro de una serie de televisión y no de mi propia vida.